No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora, pero algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos, perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación. O huiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Algunos teósofos han sospechado la majestuosa grandeza del ciclo cósmico, del que nuestro mundo y nuestra raza no son más que fugaces incidentes. Han señalado extrañas supervivencias en términos que nos helarían la sangre si no estuviesen disfrazados por un blando optimismo. Pero no son ellos los que me han dado la fugaz visión de esos dones prohibidos que me estremecen cuando pienso en ellos y me enloquecen cuando sueño con ellos. Esa visión, como toda temible visión de la verdad, surgió de una unión casual de elementos diversos. En este caso, el artículo de un viejo periódico y las notas de un profesor ya fallecido. Espero que ningún otro logre llevar a cabo esta unión. Yo, por cierto, si vivo, no añadiré voluntariamente un solo eslabón a tan espantosa cadena. Creo, por otra parte, que el profesor había decidido también no revelar lo que sabía, y que si no hubiese muerto repentinamente, hubiera destruido sus notas. Tuve por primera vez conocimiento de este asunto en el invierno de 1926-1927, a la muerte de mi tío abuelo, George Gammel Angel, profesor honorario de lenguas semíticas de la Universidad de Brown. El profesor Angel era una autoridad vastamente conocida en materia de antiguas inscripciones, y a él habían recurrido con frecuencia los conservadores de los más importantes museos. Muchos deben recordar su desaparición, acaecida a la edad de 92 años. Las oscuras razones de su muerte aumentaron aún más el interés local. El profesor había muerto mientras volvía del barco de Newport y, según afirman los testigos, luego de recibir el empellón de un marinero negro. Este había surgido de uno de los curiosos y sombríos pasajes situados en la falda abrupta de la colina que une los muelles a la casa del muerto, en la calle Williams. Los médicos, incapaces de descubrir algún desorden orgánico, concluyeron que la muerte debía atribuirse a una lesión del corazón, determinada por el rápido ascenso de una cuesta excesivamente empinada para un hombre de tantos años. En ese entonces no vi ningún motivo para disentir de ese diagnóstico, pero hoy tengo mis dudas, y algo más que dudas. Como heredero y ejecutor de mi tío abuelo, viudo y sin hijos, era de esperar que yo examinara sus papeles con cierta atención. Trasladé con ese propósito todos sus archivos y cajas a mi casa de Boston. El material ordenado por mí será publicado en su mayor parte por la Sociedad Norteamericana de Arqueología, pero había una caja que me pareció sumamente enigmática y sentí siempre repugnancia a mostrársela a otros. Estaba cerrada y no encontré la llave hasta que se me ocurrió examinar el llavero que el profesor llevaba siempre consigo. Logré abrirla entonces, pero me encontré con otro obstáculo mayor y aún más impenetrable. ¿Qué significado podían tener ese curioso bajorrelieve de arcilla y esas notas, fragmentos y recortes de viejos periódicos? ¿Se había convertido mi tío en sus últimos años en un devoto de las más superficiales imposturas? El bajorrelieve era un rectángulo tosco de 2 centímetros de espesor y de unos 30 o 40 centímetros cuadrados de superficie, indudablemente de origen moderno.
Los dibujos, sin embargo, no eran nada modernos, ni por su atmósfera ni por su sugestión, pues aunque las rarezas del cubismo y el futurismo sean numerosas y extravagantes, no suelen reproducir esa críptica regularidad de la escritura prehistórica, ni por su atmósfera ni por su sugestión, pues aunque las rarezas del cubismo y el futurismo sean numerosas y extravagantes, no suelen reproducir esa críptica regularidad de la escritura prehistórica. A pesar de mi familiaridad con los papeles y colecciones de mi tío, no logré identificarla, ni sospechar siquiera alguna remota relación. Sobre esos supuestos jeroglíficos había una figura de carácter representativo, aunque la ejecución impresionista impedía comprender su naturaleza. Parecía una especie de monstruo, o el símbolo de un monstruo, o una forma que solo una fantasía enfermiza hubiese podido concebir. Si digo que mi imaginación, algo extravagante, se representó a la vez un pulpo, un dragón y la caricatura de un ser humano, no traicionaré el espíritu del dibujo. Sobre un cuerpo escamoso y grotesco, provisto de alas rudimentarias, se alzaba una cabeza pulposa y coronada de tentáculos. Pero era el contorno general lo que la hacía más particularmente horrible. Detrás de la figura se embosaba una arquitectura ciclópea. Las notas que acompañaban a este curioso objeto habían sido escritas por el profesor mismo. El documento más importante estaba encabezado por las palabras «El culto de Cthulhu». El manuscrito se dividía en dos secciones. La primera, 1925, Sueño y obra onírica de H.A. Wilcox, y la segunda, Informe del inspector John R. Legras. Las otras notas manuscritas eran todas muy breves. Relatos de sueños curiosos, citas de libros teosóficos y comentarios acerca de la supervivencia de sociedades y cultos secretos. Los recortes de periódicos aludían a casos de alienación mental y a crisis de demencia colectiva en la primavera de 1925. La primera parte del manuscrito relataba una historia muy curiosa. Parece que el 1 de marzo de 1925, un joven moreno, delgado y presa de gran excitación, había visitado al profesor Angel con el singular bajorrelieve de arcilla, todavía fresco y húmedo. En su tarjeta se leía el nombre de Henry Anthony Wilcox. El joven estudiaba dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island y vivía en el Hotel Fleur de Lis, muy cerca de la institución. Era un joven precoz, de genio indudable, pero muy excéntrico. Desde su infancia llamaba la atención por las historias y sueños extraños que relataba. Se denominaba a sí mismo físicamente hipersensitivo. La gente seria lo consideraba simplemente raro. No había frecuentado nunca a los de su propia clase y se había retirado de toda actividad social. Actualmente solo era conocido por algunos estetas de otras ciudades. La Asociación Artística de Providence, deseosa de preservar su conservadorismo, lo había desahuciado. En aquella visita, el escultor pidió ayuda para identificar los jeroglíficos del bajorrelieve. El joven hablaba de modo pomposo y descuidado que impedía simpatizar con él. Mi tío le respondió con sequedad, pues la evidente edad de la tableta excluía toda posible relación con las ciencias arqueológicas. La réplica de Wilcox impresionó bastante a mi tío, y tuvo ese énfasis poético que caracterizaba su conversación habitual. «Es nueva, es cierto», le dijo, «pues la hice anoche mientras soñaba con extrañas ciudades. Y los sueños son más viejos que la cavilosa Tiro, la contemplativa Esfinge o Babilonia, guarnecida de jardines». Y comenzó a narrar una historia desordenada que, de pronto, despertó en mi tío un recuerdo. El anciano se mostró febrilmente interesado. La noche anterior había habido un leve temblor de tierra, el más violento en años, que había afectado terriblemente la imaginación de Wilcox.
Ya en cama y por primera vez en su vida, había visto en sueños unas ciudades ciclópeas de enormes bloques de piedra, monolitos de un horror latente que exudaban un limo verdoso. Muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos y de las profundidades de la tierra, de algún punto indeterminado, venía una voz que no era una voz, sino una sensación confusa que la fantasía traducía en esta unión de letras, Cthulhu F.A.Tagn. Esta mezcla de letras fue la llave del recuerdo que perturbó al profesor Angel. Interrogó al escultor con minuciosidad científica y estudió con intensidad el bajorrelieve que el joven había estado esculpiendo en sueños. Vestido solo con su ropa de dormir y temblando de frío, mi tío culpó a su edad el no reconocer los jeroglíficos. Muchas de sus preguntas le parecieron fuera de lugar al visitante, especialmente las que trataban de cultos extraños. Wilcox no pudo entender por qué mi tío le prometió guardar silencio si admitía ser miembro de una secta pagana o mística. Cuando el profesor se convenció de que Wilcox ignoraba toda doctrina secreta, le pidió que informara sobre sus sueños. Este pedido dio frutos, pues a partir de esa primera entrevista, el manuscrito menciona las visitas diarias del joven y la descripción de sorprendentes visiones nocturnas, cuyo tema principal eran construcciones ciclópeas de piedra, oscuras y húmedas, y una voz o inteligencia subterránea que gritaba una y otra vez en enigmáticos e indescriptibles sonidos. Los dos que se repetían con más frecuencia eran los representados por las palabras Cthulhu y Relie. El 23 de marzo, continuaba el manuscrito, Wilcox faltó a la cita. Una investigación en el hotel reveló que había sido atacado por una fiebre de origen desconocido y que lo habían llevado a la casa de sus padres, en la calle Waterman. Se había puesto a gritar en medio de la noche, despertando a varios artistas del mismo hotel, y desde entonces había pasado de la inconsciencia al delirio. Mi tío telefoneó enseguida a la familia y siguió de cerca el caso. Iba a menudo a la oficina del doctor Toby, médico de cabecera del joven. La mente febril de Wilcox alimentaba extrañas imágenes. El doctor se estremeció al recordarlas. Incluían una criatura gigantesca de varios kilómetros de altura. Wilcox nunca la describía completamente, pero las palabras que recordaba el doctor Toby convencieron al profesor de que aquel era el monstruo que el joven había intentado representar en su obra. Cuando Wilcox se refería a su escultura, caía enseguida en una especie de letargo. Cosa rara, su temperatura no estaba nunca por encima de lo normal. Sin embargo, su estado parecía más una fiebre violenta que un desorden del cerebro. El 2 de abril a las 3 de la tarde, la enfermedad cesó de pronto. Wilcox se sentó en la cama, asombrado de encontrarse en casa de sus padres e ignorando lo ocurrido desde el 22 de marzo. El médico declaró que estaba curado y 3 días después volvió a su hotel. Pero ya no fue de ninguna utilidad al profesor Angel. Junto con la enfermedad se habían desvanecido también todos aquellos sueños. Luego de oír durante una semana relatos inútiles de visiones comunes, mi tío dejó de anotar los pensamientos nocturnos del artista. Aquí terminaba la primera parte del manuscrito, pero las abundantes notas invitaban a la reflexión. Solo mi escepticismo puede explicar mi desconfianza. Las notas describían lo que habían soñado diversas personas en el mismo periodo en que el joven Wilcox tuvo sus extrañas revelaciones. Mi tío había organizado rápidamente una vasta encuesta, interrogando a todos los que podía sin parecer impertinente, pidiendo que le contaran sus sueños y las fechas de sus visiones notables. Las reacciones fueron variadas, pero el profesor recibió más respuestas que las que hubiese obtenido cualquier otro hombre sin ayuda. Aunque no conservó las cartas, las notas formaban un resumen completo y significativo. La aristocracia y los hombres de negocios dieron un resultado casi negativo.
Aunque hubo algunos informes de impresiones nocturnas, siempre entre el 13 de marzo y el 2 de abril, periodo de delirio del joven escultor. Los hombres de ciencia no fueron tampoco muy afectados, aunque por lo menos 4 vagas descripciones sugerían la visión de extraños paisajes, y uno hablaba del temor a algo anormal. Las respuestas más perturbadoras procedían de artistas y poetas, que si hubieran podido comparar sus notas, hubieran sido presas del pánico. Ante la falta de las cartas originales, llegué a sospechar del compilador. Pensé que había hecho preguntas insidiosas o deformado el texto para confirmar sus ideas. Por eso persistí en creer que Wilcox, conociendo los viejos documentos del profesor, había estado engañándolo. Las respuestas de los artistas narraban una historia inquietante. Entre el 28 de febrero y el 2 de abril, muchos habían tenido sueños curiosos, alcanzando su máxima intensidad durante el delirio del escultor. Una cuarta parte hablaba de escenas y sonidos semejantes a los descritos por Wilcox, y algunos confesaban su terror ante una criatura gigantesca y sin nombre. Un caso, descrito con énfasis, fue particularmente triste. El sujeto, un arquitecto muy conocido, algo inclinado al ocultismo y la teosofía, se volvió completamente loco la noche que llevaron al joven Wilcox a casa de sus padres y murió meses después, gritando que lo salvaran. Si mi tío hubiese conservado los nombres de estos casos, en vez de reducirlos a números, yo habría podido hacer una investigación personal, pero solo pude encontrar a unos pocos. Todos, sin embargo, confirmaron las notas. Me pregunté a menudo si aquellos a quienes había interrogado el profesor Angel se habían sentido tan intrigados como este grupo. Nunca les di explicaciones, y es mejor así. Los recortes de prensa trataban de casos de pánico, manía y excentricidad, siempre en el mismo período. El número de estos extractos era enorme y procedían de todos los rincones del mundo. Uno describía un suicidio nocturno en Londres. Un hombre había saltado por una ventana luego de lanzar un grito horrible. En una carta al editor de un periódico sudamericano, un fanático anunciaba un futuro siniestro. Un despacho de California relataba que una colonia teosófica había comenzado a usar vestiduras blancas ante la proximidad de un glorioso acontecimiento que nunca llegaba. Mientras tanto, las noticias de la India se referían a una agitación de los nativos a fines de marzo. Las orgías vudúes se habían multiplicado en Haití, y en África se hablaba de misteriosos cantos nocturnos. Los oficiales norteamericanos en Filipinas habían tenido dificultades con algunas tribus y en la noche del 22 de marzo la policía de Nueva York fue molestada por levantinos histéricos. Confusos rumores recorrieron también el oeste de Irlanda y un pintor llamado Ardois Bonnot exhibió en 1926 en el Salón de Primavera de París un blasfemo paisaje de sueño. En los asilos de alienados, los desórdenes fueron tan numerosos que solo un milagro logró impedir que el cuerpo médico advirtiera semejanzas y sacara conclusiones apresuradas. Una rara colección de recortes, de veras. Apenas concibo hoy el crudo racionalismo con que los hice a un lado. Pero quedé convencido de que Wilcox había tenido noticias de sucesos anteriores mencionados por el profesor.